revisar la agenda. El día de hoy, a lo largo de esta charla, vamos a ver los siguientes tópicos. De manera inicial es, ¿qué es la indefensión aprendida? Vamos a hablar un poco sobre la desmotivación. Por supuesto, ¿qué es la motivación? Dos variables importantes que la constituyen como tal, que es la motivación intrínseca y la extrínseca. Vamos a hablar también de dos teorías que subyacen al mantenimiento de la motivación. Son la cognitivo y la conductual. También vamos a hablar sobre los factores asociados a la desmotivación. Entre ellos vamos a encontrar la desesperanza, al hedonismo, las distorsiones cognitivas y el agotamiento por decisión. Vamos a hablar un poco sobre qué es la aceptación y bueno, vamos a dar una conclusión. Al final de la charla va a haber un escenario para que ustedes puedan dar o puedan hacer sus preguntas y con mucho gusto las vamos a responder. Bueno, pues voy a iniciar. Vamos a empezar a hablar un poco sobre la desesperanza aprendida. En los años 60, Overmyer y Seligman, que es llamado el padre de la psicología positiva, realizó una investigación. En esta investigación se requería de una caja experimental justo como la que estamos viendo en la pantalla. Lo interesante de esta caja experimental es que tenía celdas y estas emitían descargas eléctricas cuando introducían a alguien. Pero bueno, para dicho experimento se utilizaban dos grupos, fue el grupo control y el grupo experimental. Se constituyó de dos fases, la fase 1, o más bien en la fase 1 introdujeron a los perros, o a los perros. Fue de manera individual y en tiempos diferentes, pero les voy a platicar. Una vez que introdujeron al perro, se emitían descargas eléctricas sobre sus patas. Lo interesante de esto es que el perro A, al que le vamos a llamar grupo control, cuando sentía descargas eléctricas tenía la posibilidad de pulsar con su hocico un panel que estaba frente a él. Justo cuando él pulsaba con su hocico, se abría la puerta y de esta manera él podía escapar y evitar los estímulos aversivos. Por otro lado, el perro B, cuando introdujeron al perro B, obviamente él toca las celdas con sus patas y se emitían descargas eléctricas. Aunque él pulsara el panel con su hocico, lo interesante es que él no podía escapar de estos estímulos aversivos, ni siquiera podía evitarlos. Esta fase se repitió por distintas ocasiones y en tiempos diferentes. Posteriormente se realizó una fase 2. En esta fase, ambos perros se introdujeron a ambos perros en tiempos diferentes y de manera individual. Pero lo interesante es que ambos podían escapar o tenían posibilidades de evitar los estímulos aversivos. Lo interesante fueron los resultados. Los investigadores se dieron cuenta que el perro A, en la segunda fase, cuando sentía las descargas eléctricas en sus patas, inmediatamente evitaba estos estímulos y escapaba de la caja experimental. Pero se percataron que el perro B no hacía lo mismo. Es decir, cuando sentía descargas eléctricas, no manifestaba ningún tipo de conducta que se correlacionara con evitar o escapar de estos estímulos. La pregunta fue, ¿qué está pasando con este perro? Bueno, pues lo interesante es que en la fase 1, el perro A aprendió a siento descargas eléctricas o algo me duele, pero al final puedo escapar de estos estímulos. Y en esta fase, el perro B aprendió que independientemente de lo que él hiciera, no había posibilidad de escapar de dichos estímulos. Así que esto se vio replicado justamente en la fase 2. Y fue a lo que Seligman y Overmyer le llamaron desesperanza aprendida. Es decir, he aprendido a que puedo escapar de estímulos aversivos, pero también he aprendido a que independientemente de lo que haga, no tengo posibilidad de evitar el dolor. Bueno, pues voy a seguir. Con respecto a justamente el experimento anterior que les mencioné, en el año 2010 se hizo una réplica
hubo 3 experimentadores que replicaron justamente con animales y se dieron cuenta que al hacer o al inducir a perros a la desesperanza aprendida, todos manifestaban conductas similares. Entre estas conductas se percataron que los perros tendían a soportar pasivamente el malestar, aunque podían escapar de ellos. También se percataron que los perros manifestaban conductas con poco interés en una compañera sexual en celo. Incluso no había posibilidad para que ellos se alimentaran, aún teniendo la posibilidad de hacerlo. También presentaron signos parecidos a la ansiedad y a la tristeza. Se percataron que estos perros se mostraban quietos, aletargados y sin motivación. Y también se dieron cuenta que ninguno de ellos intentó escapar de otros eventos aversivos a los que fueron estimulados. Bueno, en 1984, Seligman siguió trabajando con la teoría de la desesperanza aprendida. Y él determinó que había 2 variables muy importantes que se correlacionaban justamente con lo que era la desesperanza. Y él dijo que una de ellas era la percepción de incontrolabilidad y no el estrés de los eventos aversivos. Es decir, lo que genera la desesperanza no son los estímulos como tal, sino la percepción que estoy teniendo sobre estos estímulos. Y la otra variable eran los estilos explicativos. Bueno, pues, ¿qué es un estilo explicativo? Un estilo explicativo es la forma en la que me explico por qué pasan las cosas. Les voy a poner un ejemplo y me gustaría que todos me acompañaran. Voy a hacer una pregunta y quiero que todos la respondan de manera mental. Ahí va mi pregunta y es: imagina que tienes una mejor amiga y ella hizo una fiesta y no te invitó. ¿Por qué piensas que tu mejor amiga hizo una fiesta y no te invito? Bien, den su respuesta lo más rápido que puedan y lo primero que venga a su mente. Esa va a ser la respuesta a la que le vamos a llamar estilo explicativo. Bien, Seligman siguió trabajando justamente en su teoría de la desesperanza aprendida y mencionó que había 2 estilos de estilos explicativos. Por un lado, habló del estilo explicativo optimista. Y él concibió que para que los seres humanos pudiesen ser optimistas como tal, requerían de 3 características importantes en sus estilos. Uno de ellos era el estilo explicativo optimista debía de tener una característica interna. Esto tiene que ver con el control que tenemos de las cosas. Es decir, qué tanto control tengo para poder hacer que las cosas salgan tal como yo elijo. Les voy a poner un ejemplo de un estilo explicativo tipo interno. Hoy no estudié lo suficiente, pero si yo deseo tener resultados diferentes, debo esforzarme para que las cosas salgan mejor. Por otro lado, dijo que un pensamiento o un estilo explicativo optimista debía ser inestable. Esto tenía que ver con las causas que tienden a mantener mis respuestas en el tiempo. Por ejemplo, un estilo explicativo inestable quiere decir que no sucede siempre. Y un ejemplo sería: no sé qué sucedió hoy, reprobé el examen, pero si yo estudio, las cosas van a salir de otra forma. Por otro lado, concibió que también estos estilos explicativos deben de ser específicos. Esto quiere decir que las causas afectan solo a una situación en especial y no a todas las áreas de mi vida. Y un ejemplo sería: este examen sí que estuvo difícil, definitivamente lo reprobé por eso. Un ejemplo de una respuesta de tipo optimista sería: obtuve una nota baja en el examen. Hoy no me esforcé lo suficiente, pero depende de mí. Estoy segura que estudiando más tendré mejores resultados. Por otro lado, dijo que también había estilos explicativos pesimistas y que las características de los estilos explicativos pesimistas eran los siguientes. Primero, debían de ser externos. Quiere decir que la causa no está en mis manos, no depende de mí. Un ejemplo sería: salí mal en el examen porque el profesor la trae contra mí. Esto quiere decir
que la persona concibe que independientemente de las circunstancias o de todo el empeño que él pudiese poner en las cosas, pase lo que pase, no va a poder mejorarlo. Otra característica es que tiende a ser estable, es decir, que la causa siempre va a suceder y de la misma forma. Un ejemplo sería, siempre me salen mal las cosas. Otra característica del estilo explicativo pesimista es que es global. Quiere decir que está afectando en todas las áreas de mi vida. Un ejemplo sería, en todo salgo mal, por eso me va como me va. Y bueno, un ejemplo de una respuesta con estilo explicativo pesimista sería, el profesor la trae contra mí. Además, haga lo que haga, no tengo la habilidad. Todo lo que hago me sale mal. Y bien, con estos ejemplos, hace un momento les hice una pregunta y les pedí que mentalmente tuvieran una respuesta. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de estilo explicativo tiene cada uno de ustedes? ¿Pesimista u optimista? Y bueno, si gustan al final podemos resolverlos. Por otro lado, también Seligman se dio cuenta que los estilos explicativos o la forma en la que me explico por qué pasan las cosas definitivamente van a afectar en diversas esferas de mi vida. Una es a nivel emocional. Cuando hablamos del área emocional es el estado afectivo que estoy experimentando y definitivamente se cree que las personas con estilo explicativo pesimista van a tener emociones displacenteras la mayor parte del tiempo, es decir, van a tener desesperanza, tristeza, frustración. Por otro lado, también los estilos explicativos impactan a nivel fisiológico. La respuesta fisiológica es una respuesta que se produce definitivamente a nivel orgánico. Y él explicaba que los estilos explicativos impactan a nivel fisiológico porque comúnmente las personas que tienden a ser pesimistas van a sentirse aletargadas, con mucho cansancio, quizá con dolores de cabeza, dolores estomacales, sudoraciones y bueno, otro tipo de respuestas fisiológicas. Por otro lado, también mencionó que estos estilos explicativos, cuando tienden a ser pesimistas, van a impactar en nuestro comportamiento. Y bueno, él mencionaba que las personas con estilo explicativo pesimista definitivamente no van a actuar o no van a ejecutar conductas que puedan favorecer el cumplimiento de una meta. ¿Por qué? Pues porque definitivamente van a concebir que no tienen la capacidad para hacerlo, que no les va a salir bien, que hagan lo que hagan, no van a tener la posibilidad de mejorar en sus respuestas. Y bueno, también mencionaba que los estilos explicativos definitivamente impactan en la motivación, que en un momento más les voy a explicar. Bueno, entonces los estilos explicativos van a determinar el tipo, la duración y el esfuerzo que las personas van a realizar y por lo tanto en el impacto en sus acciones o la forma en la que van a ejecutar. Los estilos explicativos también van a tener una correlación directa con el tipo de meta que voy a hacer, si voy a planear o no voy a planear, si voy a ejecutarla y voy a cumplirla. Y bueno, si hablamos de estilos explicativos pesimistas, pues las personas no van a llevar a cabo ni la generación de una meta, tampoco la van a planear, no van a ejecutar y entonces no van a tener una consistencia para cumplir. Entonces, ¿qué es la desesperanza? La desesperanza, pongan mucha atención, únicamente es una expectativa negativa acerca de la ocurrencia de un suceso valorado como importante. Es decir, yo considero que no va a ser posible que pase algo que pueda ser beneficioso para mí. Y también está unida a sentimientos de indefensión sobre la posibilidad de cambiar la probabilidad de ocurrencia de un suceso. Es decir, haga lo que haga, no va a haber posibilidad de cambiarlo. Y bueno, en el 2010, así como hicieron con los perros el experimento, se realizó una investigación con humanos y se indujo a la desesperanza aprendida. El experimento constaba de 20 individuos o de 20 personas, en los cuales el objetivo fue inducir a estos a la desesperanza y ver cuáles pueden ser los resultados a mediano y a largo plazo.
Y entonces se dieron cuenta que una vez que las personas tenían desesperanza, pues una de sus características era pues aguantar malestares. Y se percataron que el hecho de que las personas aguanten malestares constantemente los iba a llevar, uno, a concebir que ellos están destinados a fracasar en la mayoría de las cosas que tienen o que ellos quisieran hacer. Por otro lado, también se dieron cuenta que aguantar malestares se correlacionaba con un déficit para aprender nuevas conductas, es decir, no hay posibilidad de que cognitivamente pueda adquirir conocimientos. Por otro lado, estas personas no tenían iniciativa o no pretendían generar nuevas conductas. También se percataron que estas personas no hablaban sobre sus emociones, que no hablaban sobre lo que sentían, ni de sus deseos, ni de lo que querían. También se dieron cuenta que estas personas concibían las dificultades como fracasos insuperables, que no había posibilidad o alternativas para poder solucionarlas. Y bueno, algo muy interesante en los resultados fue que aparentemente estas personas tienden a mostrarse relajadas. Pero en los resultados que estos individuos otorgaron, referían que aunque ellos se pudiesen ver relajados a nivel cognitivo o en pensamiento, tenían una serie o tenían un nivel de estrés considerable y que ellos no lo podían hablar con nadie porque definitivamente concebían que no había una solución para poder modificar la conducta. Por otro lado, les voy a hablar entonces qué es la desmotivación. La desmotivación entonces es la falta de razones para seguir nuestro comportamiento. Esta falta de razones para generar un comportamiento o para activarnos se asocia a 3 variables importantes y una de ellas es la pérdida de interés. Es decir, las personas con desmotivación no van a estar interesadas en ejecutar conductas nuevas, en metas novedosas, en planear, pero tampoco van a estar dispuestos a hacerlo. Y la otra variable es que no van a tener una energía conductual para poder cumplir con dicha meta. Entonces la desmotivación es un sentimiento de desesperanza que surge cuando nos enfrentamos a un obstáculo. Bueno, les decía, por un lado, la desmotivación es la incapacidad del ser humano que tiene para poder concebir habilidades en sí mismo para poder ejecutar una conducta. Pero ¿y entonces qué es la motivación? Bueno, la motivación por definición es una palabra dividida en 2 partes, motivo y acción. Pero también se cree que es el conjunto de razones por las que un individuo se comporta en la forma en la que lo hace. Y definitivamente un comportamiento motivado tiene que ser vigoroso, dirigido y sostenido. La literatura refiere que gracias a la motivación las personas inician una acción, es decir, se activan, pero que también gracias a la motivación las personas se dirigen a una meta, es decir, generan objetivos. Y que también gracias a la motivación las personas persisten en alcanzarlos, es decir, mantienen sus conductas. Y bueno, ya que estamos entrando al ámbito de la motivación, se cree que existen 2 tipos. Por un lado está la motivación intrínseca y por el otro la extrínseca. La intrínseca se refiere a aquella que nace del sujeto propio, la que está en su dominio. Incluso se cree que la motivación intrínseca tiene que ver con la ejecución de la propia tarea, es decir, con eso que sentimos cuando hacemos las cosas. Y por el otro lado está la motivación extrínseca, que definitivamente procede del exterior y que también se asocia a una acción o impulso que produce la estimulación de eventos externos. Bueno, voy a hablar un poco voy a poner algunos ejemplos sobre la motivación intrínseca. Uno de ellos es hacer lo que nos gusta. Alguna vez hemos escuchado elige un trabajo que te guste y nunca más vas a volver a tener que trabajar en tu vida. Pues esa es una motivación intrínseca. Otra es la autonomía. La autonomía es la facultad para dirigirnos según nuestro criterio. Y bueno, las investigaciones han determinado que la autonomía es una de las variables más importantes porque gracias a esta las personas
pueden preguntarse qué cosas nuevas puedo hacer y entonces llevarlas a cabo. ¿Cómo puedo mejorar las cosas? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué quisiera hacer ahora? Otra motivación intrínseca sería realizar actividades a la altura de nuestras habilidades, ¿no? Les quisiera compartir lo que un consultante me dijo y fue: me encanta lo que estudié. Soy diseñador gráfico y me encuentro en una empresa donde puedo explotar mis habilidades en todos los sentidos. Mi potencial está al 100 y todos los días aprendo. Otro es deseos por aprender. Esto tiene que ver con escudriñar la información, analizar línea por línea cuando estoy leyendo un libro, sentirlo y leerlo, porque al final del día es algo que me va a beneficiar, independientemente de si tiene una carga laboral o si es algo que estoy leyendo por mero deseo. Otras son las expectativas. Todos los seres humanos tenemos una expectativa y se cree que una expectativa es la esperanza de conseguir una cosa, la que sea. Todos creemos que si hacemos algo, esto va a traer una consecuencia. Es decir, lo que hago va a contribuir en cosas importantes. Es decir, el esfuerzo va a valer la pena. Bueno, otra es la curiosidad por descubrir. Definitivamente, la curiosidad es un comportamiento natural en todos los animales, pero específicamente en los individuos. Tiene como objetivo el conocimiento, el aprendizaje y la investigación. En algún momento leí en una literatura que decía: para que las personas puedan aprender, necesitan concebir que ese aprendizaje es delicioso. Y bueno, el otro tiene que ver con el propósito, con el sentido de lo que hago, es decir, el para qué lo hago. Lo que estoy haciendo tiene un sentido. Y bueno, me gustó esto y lo voy a resumir. La motivación intrínseca es la motivación de hacerlo porque quiero, la motivación de hacerlo porque me importa. Y bueno, definitivamente el mundo necesita de gente que ame lo que hace. Y por otro lado está la motivación extrínseca, que tiene que ver con las personas, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo guapa porque va a venir mi novio a verme, ¿no? Otras serían los objetos, es decir, si realizo esa actividad, ¿me van a regalar un celular? Otra es los eventos. Me vino a la mente un ejemplo de: voy a bajar de peso solo porque me voy a casar. Y la otra es el dinero. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado él? Pues es que trabajo ahí por dinero, es que lo hago por dinero. Y bueno, no vamos a hablar de cuál es buena o cuál es mala, es decir, qué tipo de motivación es adecuada más bien. Y en este caso sería la intrínseca, porque es la que nos mueve, porque es la que va a perdurar. Y bueno, voy a saltarme un poquito y voy a hablar sobre las dos teorías que hablan o que subyacen a lo que es la motivación. De manera inicial, la teoría conductual dice que necesitamos a distintos factores para que un individuo se motive. Entre estos factores son: debe de percibirse competente. Eso quiere decir que esa persona debe de sentirse capaz para realizar actividades. Es decir, yo soy bueno, yo puedo, yo tengo la capacidad para hacerlo. Pero también para que una persona esté motivada, necesita tener una percepción de control. Es decir, puedo manejar las cosas, sé cómo hacerlo. También necesita autoeficacia, necesita saberse apto para llevar a cabo alguna conducta. Y bueno, también se requiere de una atribución causal sobre el éxito y el fracaso. Hace un momento hablamos de los estilos explicativos. Y definitivamente para que una persona pueda sentirse motivada, requiere de un estilo explicativo optimista. Es decir, aunque las cosas no salgan bien, lo voy a intentar. Es decir, estoy teniendo un recurso interno. Por el otro lado, la teoría conductual dice que las personas únicamente actúan con base en recompensas y castigos. Es decir, las personas hacen conductas con el objetivo de obtener un beneficio o dejan de hacer cosas para no tener algún castigo. Y bueno, ¿cuáles son los factores asociados entonces a la desmotivación? Hace un momento hablé de la desesperanza.
Acuérdense que dijimos que la desesperanza es la expectativa negativa que tenemos las personas sobre la ocurrencia de un suceso valorado como importante. La desesperanza se correlaciona directamente con los estilos explicativos pesimistas. Y una persona con un estilo explicativo pesimista va a estar la mayor parte del tiempo desmotivado porque no se va a considerar capaz, va a creer que él no es capaz de llevar a cabo o de modificar los estímulos que se encuentran a su alrededor para poder hacer frente a las dificultades de la vida. Por otro lado, vamos a hablar un poco del hedonismo. Quiero leerles qué es el hedonismo, y dice: el hedonismo es una doctrina filosófica que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Las personas hedonistas viven para disfrutar de los placeres y comúnmente intentan evitar el dolor. Bueno, pero ¿por qué el hedonismo presupone o se concibe que genera desmotivación? Pues genera desmotivación porque en la vida, independientemente a lo que nosotros nos dediquemos, hay que hacer cosas que no nos gustan o que no nos agradan del todo. Y honestamente los individuos no estamos dispuestos a hacer cosas que no generen un placer o satisfacción a nivel inmediato. Y por supuesto que es sano querer disfrutar y querer disfrutar y gozar de las cosas buenas que tiene la vida. Pero aquí lo disfuncional es querer evitar o escapar de muchas otras que también son parte de la vida. Entonces estamos en una era donde los jóvenes basan su vida en lo fácil, en lo que implica, y evitan lo que implica un desgaste. Y por supuesto, cuando sienten ese desgaste, inmediatamente viene la desmotivación. La pregunta es, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué los jóvenes de ahora son tan poco tolerantes a las responsabilidades? ¿Por qué los jóvenes de ahora son tan poco tolerantes a las frustraciones, al placer? ¿Por qué son tan poco tolerantes al no tener placer inmediato? Y justamente, esta es la segunda variable. La tercera se correlaciona con el agotamiento por decisión. Se concibe que todas las personas en la cotidianidad estamos tomando decisiones todo el tiempo, desde que nos levantamos. Es decir, ¿qué voy a desayunar hoy? ¿Cómo me voy a vestir hoy? ¿Cómo va a ser mi transporte el día de hoy? ¿Qué voy a realizar cuando llegue al trabajo? Y de regreso a casa es, ¿qué voy a hacer cuando regrese a casa? Entonces, se cree que los seres humanos tomamos decisiones alrededor de 400 a 800 veces por día. Esto significa que es muy agotador. Incluso les voy a comentar algo que leí en la revista del New York Times, que decía un periodista que había escuchado hablar a Steve Jobs y decía que él refería comprar el mismo estilo de ropa, ¿no? Y él le preguntó, ¿por qué compras el mismo estilo de ropa? Y él decía, porque me agota mucho tener que estar decidiendo qué comprar. Y yo prefiero utilizar esa genialidad o esas ideas en otras cosas que sean más importantes. Aquí lo interesante es, el agotamiento por decisión es totalmente normal por el estilo de vida que las personas llevamos en la actualidad. Y esta variable impacta de manera importante en la motivación, porque cuando estamos agotados, la gente se predispone a rendirse de primera en una competencia, en una salida o en la decisión que le compete con respecto a algo importante en su vida. También va a tener un impacto importante porque puede abandonar un problema antes de resolverlo, porque las personas pueden romper la dieta antes de llegar a su objetivo, porque pueden comprar algo que dijeron que no iban a comprar, porque al final del día pueden dejar de esforzarse por cumplir con una meta u objetivo. Pero ustedes se van a preguntar, ¿y el agotamiento por decisión es normal? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la motivación se concibe como una variable finita
¿Por qué? Por todos los eventos que les comenté hace un momento en términos generales, son las distorsiones, el tomar decisiones todo el tiempo, por supuesto que la desesperanza, el ritmo de vida y el hedonismo. Otra variable que impacta de manera considerable en la motivación son las distorsiones cognitivas. Y bueno, en la pantalla les pongo una lista resumida de algunas distorsiones. Se cree que estas tienen un impacto importante en la motivación del individuo, porque los seres humanos hemos aprendido por cuestiones culturales a pensar de determinada forma. Pero bajo las categorías que da Aaron Beck no se conciben más que distorsiones cognitivas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el deber ser. El deber ser se concibe como se concibe como una distorsión cognitiva, porque definitivamente esta es una regla o un estigma que se tiene con respecto a los individuos. Un ejemplo podría ser: debería estar feliz todo el tiempo, no tengo motivos para sentirme desmotivado. Y se concibe como una distorsión, porque concebir o considerar estar feliz todo el tiempo no es posible. En su momento les voy a explicar, o cuando hablemos de las emociones les voy a explicar por qué. Otra distorsión cognitiva es el pensamiento dicotómico, el pensamiento blanco-negro, el pensamiento todo o nada. Aquí las personas no tendemos a ver tonalidades grisáceas. Un ejemplo es: así soy yo, o estoy muy motivado o no funciono en absoluto. Y se concibe como una distorsión, porque las personas no pueden estar motivadas todo el tiempo. Acuerdan lo que les dije hace un momento, la motivación es finita. Ahora, también es una distorsión porque todos creemos que para funcionar necesitamos estar motivados. Otro ejemplo es la visión de túnel. Aquí las personas tendemos a ver la situación en general, pero nos enfocamos únicamente en los detalles negativos. Por ejemplo, hice las cosas, salieron bien, pero no soy lo suficientemente bueno. Entonces, es una distorsión porque, reitero, por cuestiones culturales y por procesos de aprendizaje nos han enseñado que todo el tiempo los resultados de nuestras conductas tienen que ser perfectas, tienen que tener buenos resultados de manera necesaria, pero no es así. Otro ejemplo sería la etiqueta. La etiqueta definitivamente es un estigma que las personas nos damos a partir de un error. Un ejemplo: soy bueno, soy un bueno para nada, no sirvo en absoluto. Este es una distorsión cognitiva porque por lo que les mencionaba hace un momento, hemos aprendido. Para poder estar motivados, las personas creemos que tenemos que ser absolutamente buenos en lo que vamos a hacer. Y lo que no sabemos es que inicialmente nadie sabe hacer las cosas a la perfección la primera vez. Por supuesto, no somos perfectos, pero podemos ir perfeccionándonos. Y esta distorsión implica que no existe el perfeccionamiento. Yo tengo que hacerlo bien a la primera. Y la otra es el razonamiento emocional. El razonamiento emocional es una distorsión porque la gente cree que las cosas van a ser verídicas o reales solo porque así lo conciben. Un ejemplo sería: no creo poder hacer las cosas, lo siento en el corazón, me da la sensación que no voy a poder lograrlo. Y bueno, voy a dar un brinco a lo que son las emociones. Y bueno, ¿qué es una emoción? Pues una emoción es un estado afectivo que los seres humanos experimentamos. Es una reacción subjetiva del ambiente, viene acompañado de cambios orgánicos y fisiológicos influidos por la experiencia. Aquí hay algo muy importante y en donde quiero hacer énfasis. Las personas, e incluso muchos de nuestros colegas, tienden a clasificar las emociones como negativas, positivas, buenas y malas. Pero yo siempre les digo a mis consultantes, no hay emociones buenas o malas, se llaman emociones placenteras o no placenteras, porque al final del día todas tienen un objetivo, todas tienen una meta, todas tienen una base que nos va a llevar a un resultado. Sin embargo, por procesos de aprendizaje, las personas hemos aprendido a descalificar
y a querer eliminar las emociones displacenteras de nuestra vida. Y entonces hemos impuesto la felicidad y el optimismo en cualquier circunstancia y bajo cualquier circunstancia. Es decir, no importa lo que pase, no importa lo que sientas, tú tienes que estar tranquilo. Incluso en la práctica privada, les quiero compartir, si yo le pregunto a un menor, háblame de las emociones, y después le pregunto, ¿de cuáles te quisieras deshacer? La mayoría tiende a responder de la tristeza, del enojo, de la ira, de la frustración, del aburrimiento. Porque eso es lo que nos han enseñado. No deben de existir en nuestras vidas. Pero al final del día, imponer la felicidad y el optimismo no genera más que un optimismo falso o vacío. Y bueno, me gustaría un poco hablar sobre las emociones y su respuesta biológica en el ser humano. Por ejemplo, la tristeza, nadie la quiere. Todos pretendemos eliminar, incluso en la parte clínica, a dicha emoción. Pero la tristeza tiene una respuesta biológica adaptativa en los seres humanos. Quiero que se imaginen que hay un perro recién atropellado. Lo que va a hacer el perro va a intentar caminar y se va a apartar a una esquina. Cualquiera podría pensar por qué lo hace. La meta del perro es lamer y curar su herida. Lo mismo sucede con los humanos. Cuando estamos tristes, digo de manera metafórica, nos alejamos, nos vamos a un rincón y lamemos esas heridas emocionales que gracias a las sensaciones que estoy teniendo, me estoy percatando que estoy teniendo un desajuste a nivel emocional. Por otro lado, el miedo. La mayoría dice, es que yo no quiero tener miedo, es que me dan miedo los cambios. Recuerdo mucho a una consultante que decía que iba a hacer su examen de ingreso a la superior, ¿no? Decía, pero tengo mucho miedo. Y entonces mi mamá me regaña muy fuerte porque dice que el miedo no me va a llevar a nada. Pero lo que no sabe es que gracias a ese temor, ella va a tener conductas adaptativas que la van a llevar a poder lograr una meta. En términos generales, la respuesta biológica del miedo es resguardarnos del peligro. Y por el otro lado, el aburrimiento, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a padres de familia decirle a sus hijos, te veo aburrido, ¿qué te parece si haces algo? O los dotamos de celulares, iPads, computadoras, para que estos menores no tengan tiempo para aburrirse, porque se concibe como una emoción inadecuada, como una emoción mala. Pero lo que no saben es que la respuesta biológica de dicha emoción es la creatividad y la imaginación, y que sin esta no podemos crear. Y por supuesto, ¿no? Es muy fácil aceptar las cosas cuando todo sale bien. Es muy fácil aceptar una vida o una cotidianidad cuando las cosas salen como nosotros queremos. Pero la pregunta es, ¿qué hacer cuando las cosas no salen como uno desea? ¿Qué hacer cuando las cosas no salen como uno lo ha planeado? Quisiera hablar un poco sobre la terapia cognitivo-conductual. Y de manera inicial, nosotros como cognitivos conductuales, nuestra pretensión era eliminar síntomas, que el paciente no sienta, eliminar todo aquello que pudiese generarle algún disturbio en su cotidianidad. Pero ahora viene una tercera generación en la psicología, y es lo que le vamos a llamar las terapias contextuales, que hablan de, no, ya no elimines los síntomas, ahora trabaja con ese sufrimiento que las personas están teniendo a partir de los síntomas. ¿Por qué? Porque los síntomas en algunas ocasiones no son posibles de eliminar. Y entonces se cree que es importante empezar a trabajar con la aceptación de todo lo que sentimos, de las emociones, placenteras o no placenteras. Y entonces cualquiera podría decir, aceptar cosas que no me gustan, es que aceptar no es lo mismo que resignarnos. Aceptar no implica una actitud pasiva, sino todo lo contrario, una actitud activa. Y bueno,
Ustedes se van a preguntar, ¿y qué voy a hacer cuando yo sienta desmotivación? ¿Y qué pasa si no hay motivación y yo tengo ganas de hacer cosas, pero algo me sucede que no puedo llevarlas a cabo? La terapia de aceptación y compromiso trabaja mucho con, tienes que aceptar tus emociones, tienes que aceptar todas esas consecuencias que estás teniendo a partir de la situación. Y les voy a poner un ejemplo. En la pantalla nosotros vemos un recuadro donde hay una situación y dice, tengo sobrepeso. El médico me pide que visite al nutriólogo. La mayoría de las personas diría, ¡qué felicidad! Ya vas a empezar algo nuevo. Pues sí, pero estoy segura que esa persona no está motivada, porque de lo contrario ya lo hubiese hecho desde mucho tiempo antes. Aquí lo interesante es que la terapia de aceptación y compromiso dice, no, acepta tu emoción, acepta tu miedo, acepta todo lo que sientes a partir de ese nuevo evento. Y entonces aquí les comparto una posible aceptación. Es, tengo miedo, lo he intentado por varias ocasiones, me siento agotada y frustrada. Pero bueno, ahora que lo acepto, ¿qué hay que hacer? Comprometernos. Esta terapia dice, los seres humanos tenemos que aprender a generar valores. Esos valores son las cosas por las que yo voy a trabajar todos los días, independientemente de mis emociones. Y en este caso, el valor sería mi salud. Y yo tengo un compromiso con ese valor. Y no tengo de otra, pero tengo que levantarme y hacerlo. No importa lo que yo sienta. Porque la mayoría de las personas creemos que para tener que ir al nutriólogo y poder empezar a hacer ejercicio, tengo que estar motivado todos los días. Pero esta terapia dice, así no son las cosas. Acepta tu desmotivación y entonces comprométete con tu valor. Otro ejemplo es, por cuestiones laborales debo estudiar un siguiente idioma, ¿no? Es el ejemplo de un consultante que decía, tengo 35 años, ya no aprendo lo mismo que alguien de 14 o de 15. La verdad es que me da miedo, nunca había intentado estudiar un segundo idioma. Pero bajo el trabajo de esta aceptación es, tengo 35 años, mi estilo de vida es ajetreado, no sé si lo logre, me da pánico enfrentarme a una clase de idioma a esta edad. Entonces, reitero, la mayoría de nosotros podríamos creer que esta persona tendría que estar motivada para ejecutar alguna conducta, pero no es así. Él solo tiene que comprometerse, porque su valor es el aprendizaje, y entonces tiene un compromiso con esto. Y solo tiene que levantarse, dirigirse, hacerlo y aprender. Voy a dar una conclusión de manera breve, y esta es, todos los días tenemos que definir un propósito para lo que hacemos. Tenemos que aprender a aceptar nuestras emociones y nuestro cansancio mental, y tenemos que aceptarlas como algo propia de la vida de cada uno de nosotros. Pero también es importante crear rutinas, justamente por el agotamiento por decisión, ¿no? El no crear una rutina, el no saber a qué hora me voy a levantar, la forma en la que voy a iniciar mi día. También es importante que tengamos pensamientos minimalistas, es decir, tener lo que realmente necesitamos, comprar lo que realmente necesitamos y no estar desgastándonos en decisiones efímeras como esa. Otra, dejemos de tomar decisiones sin importancia. Otro punto es, vamos a crear valores y tenemos que comprometernos con ellos. Otra sería, vamos a pedir ayuda. Si creemos que no podemos con esto, trabajemos en nuestras distorsiones y explicaciones causales, pero con ayuda de un profesional. Otro punto es, no olvides para qué te levantas cada día. Y la otra es, trabaja en tu motivación intrínseca. A mí me gustó mucho esta frase que dice, la motivación es una forma de vida. Y efectivamente, la motivación no nace de las plantas, no es innata, no es parte de los seres humanos. La motivación es algo que vamos construyendo todos los días. Y bueno, me gustó esta frase que dice, la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y bueno, muchas gracias, Carmen. Ok, gracias, Gaby.
Gracias. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre las cuestiones que nos han venido, bueno, que he visto. Primero, antes que nada, pues te agradezco una charla tan completa que nos has brindado. Abarcaste muchos aspectos acerca de la motivación, que justo es lo que comentábamos hace un rato, que va más allá de la cuestión de únicamente decir tú puedes, ¿no? Entonces, bueno, para ello me gustaría hacerte algunas preguntas, Gaby, que me han llegado por medio de mensajería. Entonces, te las voy a hacer, Gaby. Preguntan, ¿por qué estos estilos pesimistas nos causan estar aletargados? Sí, bueno, sí, ¿verdad? Sí. Las atribuciones causales o los estilos explicativos van a tener un impacto en diversas áreas. La terapia cognitivo-conductual concibe que todos los pensamientos van a tener un efecto en el estado emocional, por lo tanto la emoción va a afectar en la respuesta fisiológica y por lo tanto en la conducta. Les voy a poner un ejemplo. Quiero que se imaginen que hoy quiero empezar a hacer ejercicio, pero lo primero que viene a mi mente es, tengo sobrepeso, no voy a lograrlo, no voy a poder, me van a doler las rodillas. Además, ya lo he intentado muchas veces. Ese es un pensamiento de tipo pesimista. Hace un rato les decía que los pensamientos tienen un efecto importante en el sistema emocional. Cuando alguien piensa de manera pesimista, inmediatamente va a tener una respuesta emocional consistente al pensamiento. En este caso, la emoción sería desesperanza, quizá angustia, posiblemente miedo. Esas emociones, de manera natural, implican la respuesta fisiológica. La respuesta fisiológica del miedo podría ser taquicardia, sudoración, apnea, por ejemplo, sonrojamientos, pero el creer que no voy a poder va a impactar o va a tener una consecuencia a nivel emocional como la desesperanza. Y la desesperanza o la tristeza va a tener una respuesta fisiológica que es propia o muy común en los seres humanos. Cuando estamos tristes, las personas nos sentimos cansadas. Cuando estamos tristes, las personas nos sentimos sin energía. Cuando estamos tristes, las personas nos sentimos cansados, justamente por eso. Ok, Gaby. Entonces, esta sensación de sentirse como aletargado es la respuesta a esa emoción que estamos presentando. ¿No escucho? ¿Sí me escuchas, Gaby? Sí, perfecto, ¿sí? Ya escucho bien. Que te preguntaba que si entonces esta sensación de sentirse aletargado, que aletargado es como lento, ¿no? Entonces, de sentirse aletargado es la respuesta a la emoción. O sea, una cosa es como la sensación de la lentitud, y entonces al tener esa sensación es la respuesta, pero antes hay una emoción. Una emoción, exacto. Okay. Y antes de la emoción hubo un pensamiento. Ok, gracias, Gaby. Otra persona me preguntó que cómo podemos cambiar, bueno, en este caso, cómo se puede cambiar la expectativa negativa si me ha sucedido constantemente situaciones negativas. ¿Cómo se puede cambiar esto? Acuérdense, vámonos otra vez a una de las primeras diapositivas, que es la cámara experimental o la caja experimental. Y recuerden que en la fase número 1, el perrito recibió estímulos aversivos sin poder escapar, pero tuvo una fase 2, en donde él no se percató que podía escapar. Entonces la respuesta sería, ¿estás seguro que no puedes escapar?
Ya sé que aprendiste que independientemente de las circunstancias no puede haber cambios, pero pregunto, ¿habrá una tercera, una cuarta respuesta a esa posibilidad? Entonces, o sea, es como siempre tener en cuenta que va a haber una posibilidad más de la que ya conocemos. por supuesto. Ok, gracias Gaby. Y bueno, entre aquí me hicieron como una deducción, solo quiero asegurarme de esa deducción, que es, entonces primero ocurre la parte de la desesperanza y luego la cuestión de la desmotivación. Eso me parece bastante interesante porque uno nada más tiene en cuenta de, ay, no, pues me siento desmotivado. Es más, ni siquiera se dice me siento desmotivado, solo decimos no tengo ganas. Exactamente. Sí, primero es la desesperanza, después se da el estilo explicativo y después la desmotivación. Es decir, primero aprendo que no puedo y después eso lo llevo al campo del pensamiento. Es decir, no puedo porque no soy capaz, porque independientemente de todas las veces que he intentado llevarlo a cabo, no me salen. Y entonces, ahora sí se da la desmotivación. Ok, sí, es bastante interesante que que nos hayas brindado ese esquema y esa jerarquía de cómo se va dando ya el punto en su totalidad de lo que es la motivación o en este caso la desmotivación. Pero sí perdón Carmen, pero sí me gustaría aclarar que es un aprendizaje, es un mero aprendizaje. Sí, como comentabas al final, que esto es un estilo de vida, que no naces con él y que conforme vas teniendo sucesos o experiencias a lo largo de tu vida, vas adquiriendo o cuestiones. O dando la atribución. Ok. ¿Qué pasa si tengo motivación intrínseca, pero no encuentro ninguna extrínseca? Pues yo diría que lo felicito, porque definitivamente podríamos concebir que la intrínseca es la que nos mueve, que es la que define la conducta del ser humano, la que determina el camino y la meta. Entonces, yo creo que si hay una motivación intrínseca, sí, por ende se va a dar la extrínseca. Es decir, me encanta mi trabajo, lo hago bien, bueno, llega el dinero solo, ¿no? Y bueno, puedo comprarme un celular y puedo tener todo eso que yo quiero. Gaby, ¿y qué sucede si uno se pregunta, o sea, si uno, yo he escuchado en algunas ocasiones que se dice, ay, es que yo sí quiero hacer esto, yo tengo ganas de aprender esto, pero no llegan a ese punto de la acción? O sea, en este sentido yo estaría entendiendo que se está teniendo como la motivación intrínseca o aún en ese momento, o sea, si no se llega a la acción, aunque tengan este discurso, no la están teniendo. No, definitivamente la motivación intrínseca, Carmen, nos lleva a la ejecución. Cuando nosotros tenemos realmente el deseo de hacer ejercicio por placer, no hay nada que nos detenga. Y justo por eso es tan importante la motivación intrínseca. Todos podemos querer hacer muchas cosas, pero también podemos no llevarlas a cabo por algunas circunstancias. Pero entonces, realmente no estamos motivados. Tenemos la idea de querer hacerlo, pero no estamos motivados para ello. Ok, y esto me lleva a hacer como una reflexión sobre, con esto que comentas y aunado a la cuestión de aprendizaje, que la motivación intrínseca tendría que irse trabajando desde la primera infancia. Por supuesto. Una de las formas en las que podemos trabajar la motivación intrínseca en los niños es, más que decir hazlo porque soy tu mamá, es empezar a enseñarles por qué es importante limpiar su habitación, Carmen, por qué es importante tender su cama, por qué es importante tener ordenados sus cuadernos, por qué es importante el aseo día a día, más que el hazlo porque yo mando, hazlo porque son las reglas de la casa, que es comúnmente lo que nos han ido enseñando. Por eso la mayoría de nosotros tendemos a las motivaciones extrínsecas. Tiendo la cama y me dan un sueldo. Y me dan algo. Exactamente. Pero al final del día solo se mantiene porque es un hábito, pero no porque es algo que yo elijo, porque me guste y me genere motivación. Sí, es
encontrarle sentido a lo que estás haciendo, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? Exactamente. Ok, Gaby. Y bueno, ¿cuál sería una herramienta, Gaby, para poder ir adquiriendo un estilo explicativo? Pensemos que ya tengo a mi edad, no tengo esta situación de la motivación intrínseca. ¿Cómo podría yo o qué herramienta me podría sugerir así ahorita para poder trabajar el estilo explicativo? Obviamente el pesimista. Exactamente. Bueno, Para poder reducirlo y dar uno más asertivo. algo que yo le digo mucho a mis consultantes es, no creas ni en ti mismo. Me refiero a, muchas veces nuestra cabeza dice un sinfín de palabras, de aberraciones, y todos nosotros lo creemos, ¿no? Yo puedo levantarme y mi cognición dice, no eres capaz, no puedes. Pero entonces yo te diría, Carmen, no creas ni en ti misma. Tienes que llevarlo a la comprobación, tienes que intentarlo. Como psicóloga, eso que estoy diciendo, para mí no sería sostenible en el tiempo, porque el aprendizaje del pesimismo en algunas ocasiones está tan arraigado que cualquiera puede decir, es que es verdad, a mí nunca me salen las cosas. Solo diría, no crean en ustedes mismos, pero también tienen que atenderse, también tienen que empezar a conocer cómo es que se dio su proceso de aprendizaje y cómo pueden ir modificándolo definitivamente. Ok, Gaby. Refiriéndote a lo que comentas de comprobar, es como hacer ese debate que se conoce justo en la terapia cognitivo-conductual en la que tú dices, ¿es real que no lo puedo hacer? ¿Es real que soy torpe, por decirlo así? ¿Que soy tonta? ¿A eso te refieres, Gaby? No, cuando me refiero a tienes que ejecutarlo y no creas ni en ti mismo, es tu aprendizaje ya lo determinó, Carmen. Tu aprendizaje ya te enseñó de 1000 formas que efectivamente no puedes hacer las cosas. En estos casos el debate no sería funcional, porque yo podría bien dejarte una plana y pedirte, Carmen, que la llenaras diciendo, yo soy muy buena haciendo las cosas, pero la realidad es que va a haber una creencia muy baja con respecto a eso que te estás diciendo. Por eso, al final de las diapositivas hablé sobre la importancia del compromiso. Ya no importa lo que sientas, no importa si concibes que eres capaz o no, tienes que llevarlo a cabo, tienes que construir valores y ejecutarlos, sin importar lo que estás sintiendo, sin importar lo que estás pensando. Solo te tienes que levantar y llevarlo a cabo. La terapia de aceptación y compromiso dice, tienes que aprender a vivir con tu temor, tienes que aprender a vivir con la sensación de que no eres lo suficientemente capaz para hacerlo, pero lo tienes que hacer, y así hasta que lo logres. Ok, gracias, Gaby, incluso, o sea, me disipaste también a mí cuestiones. ¿Cómo podrías definir una distorsión? Ahora sí que tocaste el término, pero ¿cómo podrías tú definir en pocas palabras lo que es una distorsión cognitiva? Una distorsión cognitiva es aquel pensamiento que las personas podemos tener y que no tienen sustento alguno. No tienen sustento porque al final del día es algo que hemos ido aprendiendo solo a través del tiempo, ¿no? Hace un rato mencionaba él, las cosas tienen que salir perfectamente bien. Solo lo aprendí, pero en la vida real la pregunta ¿es posible que eso se dé? ¿Es posible que así puedan ser las cosas? Y en definitiva no es viable, solo es una expectativa que estamos teniendo. Ok. Pues, y aquí comentaba una persona a nivel público, entonces, justamente, y bueno, yo creo que ya lo respondiste con todo lo que ahorita mencionabas, entonces para sentirme motivado debo de buscar ambas, intrínseca y extrínseca.
Yo recomendaría que buscáramos las intrínsecas. Las extrínsecas se van a dar solas. Van a venir una vez que estemos trabajando con las intrínsecas. Voy a poner el ejemplo. Amo mi trabajo, por lo tanto me empeño. El hecho de que yo me empeñe, quiera aprender y haga las cosas desde mi punto de vista lo mejor que puedo, pues van a tener, por ende va a tener resultados. Y si estamos hablando de economía, pues puedo asegurar que va a venir como consecuencia. La compra de un auto, por ejemplo, va a venir como consecuencia el tener un celular. Ok, Gaby, gracias. Menciona Liliana, o aquí una espectadora, que entonces es entender, dice que le encanta, excelente tema, le gustó, entender el sentido, ella rescata lo que tú mencionaste, entender el sentido a lo que estás haciendo. Y sí, definitivamente tener el sentido de lo que hacemos para llevar a esa acción de lo que buscamos hacer. Y bueno, Gaby, nuevamente te agradezco muchísimo esta charla, muy enriquecedora, muy completa, nos deja a muchos grandes aprendizajes, y a los que nos están viendo, lo repito, el tema que nos dieron el día de hoy fue ofrecido por la maestra Gabriela Hernández Ramírez. Gaby es licenciada en psicología y también es maestra en terapia cognitivo-conductual. Gaby actualmente es directora de la Unidad de Servicios de Salud Integral. Entonces, te agradezco muchísimo, Gaby, que nos hayas acompañado. No, al contrario, Carmen, muchas gracias.